El recuerdo no llegaba como una oleada, sino como el tic-tac preciso y metódico de uno de sus propios cronómetros. Cada segundo una gota de veneno frío que se acumulaba en la memoria hasta desbordarla. Se manifestaba en el olor a cuero viejo y cera de abeja que impregnaba la biblioteca del Marqués de Rivas. Un aroma de linaje y tiempo detenido que Manuel Ortega, en su ingenuidad, había confundido con la fragancia de la oportunidad. Aquel día, el aire de Madrid entraba por los resquicios de los pesados cortinajes de terciopelo carmesí, cargado con el polvo dorado de una tarde de finales de primavera. Pero dentro de aquella estancia solemne, el tiempo era una criatura domesticada, contenida en las cajas de caoba y bronce de los relojes que él mismo había devuelto a la vida. Sus manos, acostumbradas a la minucia de los escapes y los barriletes, se sentían torpes y desnudas, sin una herramienta que las anclara a su propósito. Sostenían los planos de su cronómetro marino, un diseño que no era meramente una mejora, sino una revolución silenciosa contenida en tinta y papel. Había pasado noches en vela, con la única compañía del siseo de la lámpara de gas, perfeccionando cada línea, cada cálculo, creyendo que el genio, la pura e innegable brillantez de la mecánica, podría servir como pasaporte a través de las fronteras invisibles que separaban su mundo en el barrio de Malasaña del señorío del barrio de Salamanca. El marqués, un hombre cuya edad se medía no en años, sino en la pátina de sus posesiones, había examinado los esquemas con una atención gélida y analítica, la misma que dedicaría a la tasación de un caballo. Sus ojos grises, desprovistos de cualquier emoción reconocible, se deslizaron sobre los intrincados dibujos, y por un instante, un brevísimo instante que Manuel atesoraría y maldeciría a partes iguales, vio un destello de genuino asombro. Fue un reconocimiento tan puro y tan despojado de condescendencia, que el corazón de Manuel latió con una violencia que amenazaba con romper la quietud de la sala. Pero fue solo eso, un instante. Luego, el marqués enrolló los planos con una parsimonia deliberada, sus dedos largos y pálidos, moviéndose con la seguridad de quien nunca ha tenido que apresurarse. Colocó el rollo sobre la inmensa mesa de escritorio, junto a un pisapapeles de mármol veteado que parecía un mausoleo en miniatura. Su voz, cuando finalmente habló, no fue cruel ni despectiva. Fue algo mucho peor. Fue indiferente. La voz de un hombre que clasifica un objeto, le asigna un valor y lo archiva para siempre. Señor Ortega, comenzó, y el uso del formalismo era ya una barrera de por sí. Uno no construye un apellido con muelles y engranajes. Es usted un artesano excelente, y se le pagará por su tiempo. Hizo una pausa, y el silencio fue llenado por el tic-tac del reloj de sobremesa, un sonido que Manuel conocía íntimamente. Cada oscilación del péndulo, una nota en la sinfonía de su propia humillación. Entonces, el golpe final, asestado con la precisión de un cirujano. No obstante, no volverá a ser recibido en esta casa. Unas cuantas pesetas, deslizadas por la superficie pulida del escritorio, brillaron bajo la luz mortecina, una transacción que zanjaba no solo un trabajo, sino una aspiración. Y en el silencio que siguió, un silencio tan pulido y pesado como la caoba del escritorio, Manuel comprendió que no solo se le había cerrado una puerta, sino que se le había negado la existencia misma de la llave. El eco de aquellas palabras no resonó en las paredes forradas de libros, sino dentro de su cráneo, un golpe sordo y persistente. Sus ojos, instintivamente, buscaron una salida, no del cuarto, sino de la intolerable claridad de aquel momento. Fue entonces cuando la vio. Detrás de una puerta entornada que comunicaba con el jardín de invierno, una figura inmóvil, una silueta recortada contra el verdor de las plantas exóticas. Leonor. No podía ver su rostro con claridad, solo el contorno de su vestido de tarde, el brillo pálido de su piel en la penumbra y la forma en que su mano se aferraba al marco de la puerta, como si temiera caer. Había presenciado todo el intercambio, cada palabra cortés, cada gesto calculado, la transacción final que lo reducía de un visionario a un simple jornalero. Manuel sintió que una segunda ola, más fría y devastadora que la primera, lo anegaba por completo. La humillación a solas era un veneno que podía metabolizar en la soledad de su taller, transformándolo en la energía oscura de la ambición. Pero la humillación presenciada por ella era una herida incurable, una marca que llevaría para siempre. Esperó, conteniendo la respiración, a que ella dijera algo, a que diera un paso al frente, a que sus miradas se cruzaran en un gesto de complicidad o de piedad. Pero Leonor permaneció petrificada, una estatua de obediencia y decoro,
Su silencio un muro más infranqueable que el desdén de su padre. ¿Era miedo lo que la paralizaba? ¿O era la aceptación de un orden social tan natural para ella como el aire que respiraba? En ese instante, Manuel no lo supo, y esa incertidumbre fue una forma de tortura más refinada. Su parálisis no era una traición, pero se sentía como tal. Era la confirmación silenciosa de que él pertenecía al otro lado de la puerta, al mundo de los que sirven y se marchan sin dejar rastro. Con una rigidez que no le era natural, extendió la mano y recogió las monedas. El metal estaba frío, impersonal, y el contacto con su piel le produjo una náusea repentina. No inclinó la cabeza, no pronunció una palabra de agradecimiento, simplemente se dio la vuelta, y el sonido de sus botas sobre el parqué encerado fue una profanación en aquel santuario de silencio y privilegio. Al pasar junto a la puerta entornada, no se atrevió a mirarla directamente, pero su visión periférica captó el leve temblor de la tela de su manga, el único signo de vida en su figura congelada. La imagen de su rostro, una máscara de porcelana atrapada entre el deber y un sentimiento sin nombre, se convertiría en el engranaje fantasma que marcaría el tiempo de todos sus años venideros. If you are captivated by stories where love must survive class, silence, and impossible choices, subscribe now to follow this journey to its quiet, unforgettable end. Antes de la biblioteca, antes del frío de las monedas y el peso de su silencio, había existido el taller. Su taller en la calle del Pez era un universo en miniatura, un microcosmos regido por las leyes de la física y la paciencia, no por las de la sangre y el apellido. Olía a aceite de enebro, a latón pulido y al humo de la soldadura, un incienso laico que para Manuel era el aroma del orden y la creación. Fue allí donde conoció a la verdadera Leonor, no a la hija del marqués, sino a la mente curiosa que se aventuraba más allá de los salones para encontrar belleza en la complejidad de un mecanismo. Había llegado acompañando a su padre para supervisar la reparación de los relojes de la casa, pero pronto sus visitas se volvieron solitarias y clandestinas. Y el centro de aquellas visitas fue el ruiseñor de plata. Era un autómata exquisito, una maravilla de la relojería del siglo anterior que había enmudecido. El marqués lo consideraba una simple baratija estropeada, pero para Leonor era un eco de una época más mágica. Manuel no solo lo reparó, lo resucitó. Desmontó el ave pieza por pieza, limpiando cada rueda dentada, cada leva, cada fuelle diminuto con la devoción de un monje iluminando un manuscrito. Y mientras trabajaba, Leonor observaba, sentada en un taburete de madera, sus preguntas un contrapunto afilado y brillante al chirrido de sus herramientas. Hablaban de la tensión de los muelles y la fricción de los metales, pero también de la naturaleza del tiempo, de la memoria y del arte. Fue en una de esas tardes, con la luz anaranjada filtrándose por el ventanal polvoriento, cuando él tuvo la audacia de ir más allá de la mera reparación. En lugar de restaurar la melodía original, compuso una nueva. Ajustó los pines del cilindro musical, limando y recolocando cada uno para crear una tonada que no existía en ningún otro lugar del mundo. Una frase musical melancólica, compleja y extrañamente esperanzadora. Era su secreto, una lengua vernácula que solo ellos dos entendían. Cuando finalmente le dio cuerda al ruiseñor reparado, el taller se llenó con la nueva canción. Leonor no dijo nada, simplemente cerró los ojos, y una sonrisa lenta y genuina, una sonrisa que Manuel nunca había visto en los salones del marqués, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de comprensión, de intimidad intelectual, un reconocimiento de que él no solo había arreglado un objeto, sino que había traducido un sentimiento a un lenguaje de metal y aire. Ella había visto el alma de su trabajo, no solo la habilidad de sus manos. Aquella melodía se convirtió en su diálogo privado, la prueba de un mundo compartido que existía fuera de las rígidas jerarquías de Madrid. Y en la quietud de su taller, el mundo exterior de títulos y herencias se disolvió, dejando solo la verdad de una melodía que dos almas, por un instante robado, habían aprendido a hablar con fluidez. El trayecto de vuelta desde el palacete de la calle de Serrano hasta su modesto apartamento sobre el taller fue un descenso a través de las capas de la ciudad y de su propia conciencia. El barrio de Salamanca, con sus fachadas señoriales y sus balcones de hierro forjado, se sentía como un país extranjero, un territorio hostil cuyas leyes acababa de violar sin saberlo. El sonido de los cascos de los caballos de los carruajes sobre el adoquinado era rítmico y arrogante, el pulso de un mundo que se movía con una confianza que él nunca podría poseer.
Las farolas de gas comenzaban a encenderse, arrojando círculos de luz pálida sobre las aceras impolutas, iluminando a parejas que paseaban con una elegancia estudiada, a damas con sombreros adornados con plumas y a caballeros con bastones de puño de plata. Cada detalle era un recordatorio de la distancia, un subrayado de las palabras del marqués. Al cruzar la puerta de Alcalá y adentrarse hacia el corazón de la ciudad, el ambiente cambiaba gradualmente. Las calles se estrechaban, los edificios perdían altura y ornamentación, y el aire se espesaba con olores más terrenales. El aroma del carbón de las cocinas, el olor a pan recién horneado de una tahona, el efluvio de vino derramado de una taberna. Aquí, en su territorio, los sonidos también eran diferentes. El murmullo contenido de las tertulias era reemplazado por el eco de las risas, el llanto de un niño, el martillo de un zapatero trabajando hasta tarde. Era el sonido de la vida, del trabajo, de la necesidad. Siempre había encontrado una dignidad profunda en este mundo, un orgullo en la habilidad de las manos, en la honestidad del esfuerzo. Su padre, también relojero, le había enseñado que el valor de un hombre residía en la precisión de su trabajo y la solidez de su palabra. Pero esa noche, esa filosofía se sentía como un consuelo frágil, una moneda devaluada. Las pesetas del marqués pesaban en su bolsillo, un recordatorio tangible de que, en aquel otro mundo, su genio y su esfuerzo solo tenían un precio, y era uno muy bajo. Vio a sus vecinos, artesanos como él, saludándolo con un gesto de cabeza, y por primera vez sintió una punzada de algo parecido a la vergüenza, como si la evaluación del marqués hubiera contaminado la forma en que se veía a sí mismo y a los suyos. El contraste entre los dos mundos nunca le había parecido tan brutal, tan insalvable. No eran solo dos barrios de Madrid. Eran dos realidades que operaban bajo principios fundamentalmente distintos, y él estaba atrapado en el abismo que las separaba. La llave de su propio taller, fría y familiar en su palma, se sentía por primera vez no como un símbolo de su independencia, sino como el contorno exacto de los barrotes de su celda. Al entrar en el taller, la familiaridad del espacio le ofreció un consuelo momentáneo que se agrió casi al instante. El orden meticuloso de sus herramientas colgadas en la pared, cada bruñidor y cada pinza en su lugar exacto, parecía ahora una burla de su intento de imponer lógica y control en un mundo gobernado por el capricho del nacimiento. El ruiseñor de plata, que había decidido conservar unos días más para un último ajuste, reposaba sobre el banco de trabajo, bajo una campana de cristal. Su brillo mudo era un reproche. Aquel pájaro, el recipiente de su lenguaje secreto con Leonor, era propiedad del marqués, un objeto más en su colección. Y su canción, su creación íntima, le pertenecía a él por derecho de propiedad, no por derecho de comprensión. La rabia, una emoción que Manuel raramente se permitía, comenzó a hervir bajo la superficie de su conmoción. Pero no era una rabia explosiva y ruidosa, era una furia fría, precisa y concentrada, como la tensión que se acumula en el muelle real de un reloj antes de liberar su energía. No golpeó la mesa ni maldijo en voz alta. En su lugar, se movió por el taller con una calma deliberada, realizando los pequeños rituales que siempre lo anclaban. Limpió una lente con un paño de gamuza, dio cuerda al reloj regulador de la pared, cuyo lento y solemne tic-tac era el corazón de su universo. Cada acción era una forma de recuperar el dominio sobre su propio mundo, por pequeño que fuera. Luego, se sentó en su escritorio, apartó un escape a medio montar y sacó una hoja de papel de carta grueso y una pluma. La decisión se había formado en el camino a casa, solidificándose a cada paso que lo alejaba del barrio de Salamanca. Si un apellido no se podía construir con muelles y engranajes en Madrid, lo construiría en otro lugar, con acero y vapor y la fuerza imparable de la nueva era industrial que florecía en el norte. Escribió la carta para Leonor. No era una carta de amor apasionado ni una queja amarga. Era un manifiesto, una declaración de intenciones. Las palabras que eligió eran tan cuidadosamente calibradas como los componentes de su cronómetro. Le hablaba de su marcha a Bilbao, no como una huida, sino como una expedición. Le prometía que construiría un nombre y una fortuna, no para desafiar el mundo de su padre, sino para un día poder entrar en él honorablemente, con un valor que ni siquiera un marqués pudiera negar. Era una promesa de volver, pero en sus propios términos. Dobló la hoja, la introdujo en un sobre y la selló con lacre, presionando el sello con el emblema de su familia, un compás y una escuadra. Aquel sobre,
que contenía no una súplica sino una promesa forjada en la humillación, era ahora la única pieza de maquinaria que había construido, sin saber si su resorte principal era la esperanza o la más absoluta de las locuras. El sobre sellado sobre la mesa de trabajo era un objeto anómalo, una declaración de futuro en una habitación dedicada a medir el presente. El olor a lacre caliente se mezclaba con el aroma familiar del aceite y el metal, y por un momento, la mente de Manuel retrocedió, no a la humillación de hacía unas horas, sino a los cimientos de todo lo que era. Su primer recuerdo era el de las manos de su padre, anchas y sorprendentemente delicadas, moviéndose con una certeza hipnótica entre las diminutas piezas de un reloj de bolsillo. El taller de su padre no estaba en la calle del Pez, sino en una trastienda más humilde cerca de la Plaza de la Cebada, un cubículo oscuro, donde el único lujo era la luz del sol que entraba por una claraboya durante un par de horas al día. Aquel espacio olía a la honestidad del trabajo, al sudor, al latón, al serrín utilizado para secar el aceite derramado y al tabaco de liar barato que su padre fumaba en silencio mientras sus ojos, magnificados por la lente de relojero, se perdían en un universo de ruedas y espirales. Le enseñó que cada componente tenía una función y un propósito, que no había piezas superfluas en un mecanismo bien hecho, como tampoco debía haberlas en la vida de un hombre. La integridad, Manuel, le decía con su voz grave, mientras le mostraba cómo el áncora del escape detenía y liberaba la rueda de escape con una precisión rítmica. Es esto, es hacer tu trabajo a la perfección, incluso las partes que nadie verá jamás. Un relojero vende tiempo, pero lo que realmente garantiza es la confianza. Manuel aprendió a sentir el lenguaje de los metales con la punta de los dedos, la fría suavidad del acero pulido, la maleabilidad del latón, la fragilidad de un muelle real enrollado al límite de su tensión. Aprendió a escuchar el alma de una máquina en su tic-tac, a diagnosticar una dolencia por una sutil arritmia en su canto. Su padre no le enseñó un oficio, le transmitió una fe, la creencia de que el mérito residía en la creación, en traer orden al caos, en construir sistemas que funcionaran con una verdad inmutable, ajena a las opiniones de los hombres. En aquel mundo de lógica y paciencia, no había marqueses ni artesanos, solo problemas que resolver, y la belleza de una solución elegante. Era un evangelio de la competencia, una religión secular que lo había sostenido toda su vida, hasta que el peso de unas cuantas pesetas sobre una mesa de caoba había amenazado con hacer añicos todo su credo. La muerte de su padre lo dejó con un juego de herramientas desgastadas, un puñado de clientes leales y una disciplina forjada en el acero. Se trasladó al taller de la calle del Pez, un espacio más grande y luminoso, invirtiendo los escasos ahorros de la familia en un torno mejor y un regulador de péndulo de segunda mano que él mismo restauró hasta alcanzar una precisión casi perfecta. Los primeros años fueron un ejercicio de resistencia silenciosa. Se levantaba antes del amanecer, cuando Madrid todavía era una ciudad de sombras, y el único sonido era el de los carros de los lecheros. El trabajo era su refugio y su armadura. Mientras sus manos estaban ocupadas, su mente estaba en calma, concentrada en el desafío tangible que tenía delante. No había tiempo para la soledad ni para lamentar una juventud que se consumía entre limas y bruñidores. Construyó su reputación pieza a pieza, cliente a cliente, no a través de la publicidad, sino del boca a boca que se susurraba en las tertulias y en los despachos de los comerciantes. Se decía que el joven Ortega no solo reparaba relojes, sino que los comprendía. Devolvía a la vida autómatas que llevaban décadas en silencio. Ajustaba cronómetros con una exactitud que rivalizaba con los de los observatorios. Y lo hacía con una seriedad y una honradez que eran tan raras como su talento. Se enorgullecía de su independencia, de la modesta prosperidad que había construido con la única herencia de su apellido y la habilidad de sus manos. En esos años, veía a las mujeres de la alta sociedad pasar por delante de su escaparate. Visiones fugaces de sedas y sombreros empenachados, tan distantes e irreales como las figuras pintadas en un abanico. Pertenecían a un mundo cuyas reglas no entendía ni aspiraba a entender. Para él, el valor era medible, una ecuación de tiempo, material y habilidad. El valor de ellas, en cambio, parecía derivarse de algo tan intangible como el nombre de un tatarabuelo o la posesión de unas tierras que nunca habían labrado. Las observaba con una curiosidad desapegada, la misma con la que examinaría el mecanismo de un reloj exótico cuyo propósito no acabara de entender.
sin sospechar que uno de esos mecanismos un día atraparía el suyo propio sin remedio. La primera vez que ella entró en su taller, el mundo exterior pareció invadir su santuario. Leonor de Rivas no llegó sola. La precedió su padre, el marqués. Una presencia imponente que llenó el espacio con un aire de impaciencia y autoridad. El marqués hablaba del ruiseñor de plata con el desdén de quien se refiere a una molestia, un juguete roto que afeaba una vitrina. Manuel, de pie junto a su banco de trabajo, escuchaba en silencio, sus ojos fijos no en el aristócrata, sino en la figura que permanecía un paso por detrás de él, cerca de la puerta. Leonor parecía una criatura de otro elemento. Su vestido de paseo de muselina pálida, una mancha de luz en la penumbra del taller. No miraba los relojes expuestos ni las herramientas. Lo miraba a él, o más bien, a sus manos, con una intensidad que lo desconcertó. Mientras su padre hablaba, ella observaba cómo los dedos de Manuel, manchados de grafito, reposaban sobre el borde de la mesa, quietos pero llenos de una energía contenida. Manuel se sintió extrañamente expuesto bajo esa mirada, como si pudiera ver más allá del artesano y percibir la mente que guiaba esos dedos. Cuando el marqués terminó de dar sus instrucciones, con un tono que no admitía preguntas, se giró para marcharse, pero Leonor no se movió. Con una voz suave, tan inesperada en aquel ambiente que por un instante Manuel pensó que la había imaginado, preguntó: ¿Es cierto que la tensión del muelle real puede alterar la isocronía del volante con el tiempo? La pregunta fue tan precisa, tan técnicamente informada, que lo dejó sin palabras. No era la pregunta de una dama curiosa por una baratija, era la pregunta de un ingeniero. Levantó la vista y sus miradas se encontraron por primera vez. En sus ojos no vio la condescendencia de su clase, sino una genuina y brillante curiosidad, un hambre de conocimiento que la traicionaba. En ese instante, la hija del marqués desapareció, y en su lugar apareció una mente afín, una inteligencia prisionera que por un breve momento había encontrado una grieta en el muro de su celda para mirar hacia afuera. A partir de ese día, sus visitas se convirtieron en un ritual secreto. Llegaba con la excusa de supervisar el progreso de la reparación, pero el marqués dejó de acompañarla tras la segunda visita, delegando la tediosa tarea en su hija con un gesto de la mano. Pronto, ella empezó a llegar sola, generalmente a media tarde, cuando el tráfico de la calle del Pez disminuía y el sol poniente inundaba el taller con una luz dorada y polvorienta. Se sentaba en el mismo taburete de madera, un puesto de observación desde el que podía ver cada movimiento de sus manos, mientras él trabajaba en el delicado mecanismo del ruiseñor. Sus conversaciones eran un refugio, un espacio seguro construido con un lenguaje de escapes, trenes de engranajes y cilindros musicales. Él le explicaba los principios de la mecánica con una claridad que nunca había usado con nadie, dibujando esquemas con tiza sobre una pequeña pizarra, y ella escuchaba con una atención que era a la vez un estímulo y una caricia. Descubrió que poseía una mente asombrosamente lógica, capaz de seguir sus razonamientos más complejos y de plantear preguntas que lo obligaban a reconsiderar sus propias certezas. Hablaban del ruiseñor como si fuera un ser vivo. Manuel le mostró cómo el aire de los fuelles pasaba a través de diminutos pistones para crear el trino, cómo un complejo sistema de levas y varillas hacía que el pájaro moviera la cabeza y abriera el pico en perfecta sincronía con la música. Para él, era un milagro de la ingeniería. Para ella, era poesía escrita en metal. Fue durante una de esas tardes, mientras él ajustaba los minúsculos pines del cilindro musical, que la idea floreció en su mente. La melodía original era una pieza convencional, alegre y predecible. Pero Leonor no era ni alegre ni predecible. Había una corriente subterránea de melancolía en su inteligencia, una añoranza en su curiosidad. Con un impulso que era a la vez un acto de osadía y una ofrenda, decidió no restaurar la canción, sino componer una nueva para ella. Pasó una noche entera limando y recolocando los pines, creando una frase musical que era solo suya, una melodía que hablaba de la belleza de las cosas complejas y de la tristeza de un pájaro enjaulado que, a pesar de todo, seguía intentando cantar. El día que le mostró el resultado, el aire en el taller estaba cargado de una tensión casi palpable. No le dijo lo que había hecho, simplemente terminó el montaje final. Cerró la tapa de plata grabada del autómata y le dio cuerda con la pequeña llave de oro. Colocó el pájaro sobre el banco de trabajo, entre ellos dos, y el mecanismo se puso en marcha con un suave zumbido. Y entonces, cantó. La nueva melodía llenó el silencio. Una secuencia de notas que ascendía con una esperanza vacilante,
para luego resolverse en un acorde agridulce y melancólico. Era una canción que contenía sus conversaciones, la luz del atardecer en el taller, la inteligencia de ella y la admiración de él. Leonor permaneció inmóvil, con los ojos cerrados. No expresó sorpresa ni hizo ninguna pregunta. Cuando la música cesó y el pájaro enmudeció, una única lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. No la enjugó. Simplemente abrió los ojos, y la gratitud que vio en ellos fue tan abrumadora, tan íntimamente personal, que Manuel tuvo que apartar la mirada, sintiendo que había cruzado un umbral invisible del que no habría retorno. Unos días después, ella le trajo un regalo. Era un libro encuadernado en piel, una edición de las rimas de Becker. No era un volumen caro ni raro, pero al abrirlo, Manuel vio que en los márgenes de los poemas, ella había hecho minúsculas anotaciones a lápiz. No comentarios, sino pequeños dibujos técnicos. El esquema de un escape de áncora junto a un verso sobre el tiempo. Un diagrama de un volante de compensación junto a otro sobre el equilibrio del alma. Era su forma de responderle, de continuar su diálogo en el único lenguaje que tenían permitido. Y en la primera página, con una caligrafía elegante y contenida, había escrito una sola frase: para el único que escucha la música de las máquinas. Aquel libro se convirtió en su posesión más preciada. Un talismán que probaba que su conexión no era una fantasía, que alguien en el mundo entendía que sus engranajes y sus muelles no eran solo metal, sino una forma de pensar y de sentir. El peligro se manifestaba en los momentos más triviales. Un día, mientras él le explicaba la diferencia entre la hora solar y la hora media, ella soltó una risa inesperada, un sonido claro y espontáneo que pareció fuera de lugar entre el solemne tic-tac de los relojes. Él había hecho una observación irónica sobre la arrogancia de los hombres al intentar imponer un tiempo uniforme a un universo que se rige por la elipsis y la imperfección. La risa de ella lo sorprendió tanto que él también rió, y por un instante glorioso, el taller se llenó de un sonido que no tenía nada que ver con la mecánica, sino con la simple y pura alegría de la conexión humana. Eran solo un hombre y una mujer compartiendo una broma. Pero el sonido de un carruaje que se detenía bruscamente en la calle rompió el hechizo. Ambos callaron al instante, la risa muriendo en sus gargantas, y una conciencia helada de su transgresión se instaló entre ellos. Ella se recompuso, alisando una arruga inexistente en su falda, su rostro volviendo a la máscara de serena compostura que usaba para el mundo exterior. Él se giró hacia su banco de trabajo, recogiendo una herramienta como si hubiera estado a punto de hacerlo todo el tiempo. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido, pero el silencio que siguió fue más ruidoso que la risa. Estaba lleno de todo lo que no podían decir, de la distancia social que acababan de olvidar y que ahora regresaba con una fuerza redoblada. Fue en ese momento cuando Manuel comprendió la verdadera naturaleza de su situación. Su relación no era simplemente improbable, era peligrosa, no para él, que no tenía nada que perder salvo su sustento, sino para ella, cuya reputación era una construcción tan frágil y tan valiosa como el más delicado de los relojes. El taller, que había sido su refugio, se sintió de repente como una escena de un crimen, y la intimidad que habían construido, la prueba de su culpabilidad. La conciencia de ese abismo comenzó a teñir cada uno de sus encuentros. Manuel empezó a notar los detalles que antes había ignorado por voluntad propia. Observaba la forma en que la criada que a veces la acompañaba hasta la puerta lo miraba con una mezcla de sospecha y desdén, sus ojos evaluando el modesto taller, y a su dueño como una mancha en el impecable pedigrí de su señora. Veía el contraste insalvable entre los guantes de cabritilla de Leonor, siempre inmaculados, y sus propias manos, con las uñas permanentemente enlutadas por el aceite y el metal, las yemas de los dedos cubiertas de callos y pequeñas cicatrices, el mapa de su oficio. Una tarde, después de que ella se marchara, él permaneció de pie junto a la puerta, y el aroma de su perfume, un sutil rastro de violetas y polvo de arroz, quedó flotando en el aire. Un fantasma de lujo que luchaba contra los olores honestos de su trabajo. Aquel aroma le pareció de repente el olor de otro planeta, un mundo de ocio y sutilezas al que nunca tendría acceso. La amaba. Se dio cuenta con una claridad dolorosa y simple. Pero su amor estaba confinado a las 4 paredes de aquel taller. Fuera de ellas, él era el relojero Ortega, y ella, la señorita de Rivas, y las leyes de la gravedad social que los mantenían en sus respectivas órbitas eran tan inmutables como las leyes de la física que él tanto respetaba. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a transformarse en una idea.
una ambición tan audaz que bordeaba la locura. Se dio cuenta de que no bastaba con ser el mejor relojero de Madrid. El mérito y la habilidad no eran la moneda de cambio en el mundo de ella. El mundo de ella valoraba el nombre, la fortuna, el poder. Y si esas eran las reglas, él no las rompería. Aprendería a jugar el juego. La idea del cronómetro marino, que hasta entonces había sido un mero desafío intelectual, un proyecto personal para sus horas libres, adquirió de repente un nuevo y desesperado propósito. El diseño del cronómetro marino se convirtió en su obsesión, el crisol donde esperaba fundir su talento y su ambición en algo que el mundo del marqués no pudiera ignorar. Ya no era solo un instrumento de precisión, era su argumento, su manifiesto, la prueba tangible de que una mente como la suya podía crear un valor que trascendía el de un simple artesano. Trabajaba por las noches, después de cerrar el taller, con la única compañía del siseo de la lámpara de gas y el latido constante del reloj regulador. El mundo exterior se desvanecía, y solo existían los cálculos, las líneas trazadas con tinta china sobre el papel verjurado, la búsqueda de la solución perfecta. Se sumergió en los problemas del escape de detente, en los misterios del volante de compensación bimetálico, en el diseño de una suspensión cardán que pudiera aislar el mecanismo de los vaivenes de un barco en alta mar. Cada solución que encontraba, cada mejora que ideaba sobre los diseños existentes, era un paso más en la construcción de su caso. Se imaginaba presentándole los planos al marqués, no con la humildad de un empleado, sino con la confianza de un igual. Un innovador que ofrecía no solo un servicio, sino una oportunidad de inversión, una participación en el futuro. En su febril optimismo, creía que el genio era un lenguaje universal, una fuerza capaz de derribar las puertas más obstinadas. Leonor era la inspiración silenciosa detrás de cada línea precisa. Cada vez que ella visitaba el taller, él sentía la tentación de mostrarle su trabajo secreto, de compartir con ella esa parte de su alma. Pero se contenía, queriendo que fuera una sorpresa, un golpe de efecto que cambiara el curso de sus vidas. Quería presentarle no la promesa, sino el hecho consumado. Así que le hablaba solo del ruiseñor, utilizando su lenguaje cifrado para insinuar la magnitud de lo que estaba construyendo. Cuando por fin trazó la última línea y firmó los planos con su nombre, Manuel Ortega, relojero, sintió una oleada de triunfo. Sostenía en sus manos no solo un diseño, sino la llave que, estaba convencido, abriría la única puerta que le importaba, sin saber que al otro lado no le esperaba el reconocimiento, sino el eco helado de un mundo que ya había dictado su sentencia. La carta, una vez escrita y sellada, no trajo consigo la liberación que él había anticipado, sino una nueva forma de cautiverio. El sobre reposaba sobre su escritorio como un veredicto pendiente, una bomba de relojería cuyo mecanismo solo él podía activar. Pero para enviarla, para dar el paso irrevocable que lo llevaría a Bilbao, necesitaba una certeza, una señal, por mínima que fuera, de que el silencio de Leonor en la biblioteca no había sido aquiescencia, sino coacción. Necesitaba una última mirada, una palabra, un gesto que le confirmara que la melodía del ruiseñor aún resonaba en algún rincón de su memoria. Movido por esta necesidad que era a la vez una debilidad y una fuente de fuerza, pospuso su partida. Los días se convirtieron en una larga y tensa espera, un tiempo medido no por el vaivén de los péndulos, sino por el ritmo ansioso de su propio corazón. Su taller, antes un santuario de orden y propósito, se transformó en una celda de observación. Desde su ventana, estudiaba el flujo de la vida en la calle del Pez, esperando ver su carruaje, una visión improbable en aquel barrio de artesanos. Cada sonido de ruedas sobre el adoquinado lo hacía contener la respiración. Pasaba las noches no trabajando en su cronómetro, cuyos planos ahora le parecían el testamento de una ambición ingenua, sino releyendo las rimas de Becker, sus dedos trazando con una reverencia casi dolorosa los pequeños esquemas que ella había dibujado en los márgenes. Eran los últimos vestigios de su diálogo, los fósiles de una intimidad que parecía pertenecer a otra era geológica. La ausencia de noticias de ella era un silencio que lo devoraba todo, un vacío que se expandía hasta llenar cada rincón de su existencia. Se preguntaba si su padre le habría prohibido volver a verlo, si la habrían reprendido por la familiaridad que habían compartido. La imagen de su rostro paralizado en el umbral del jardín de invierno lo perseguía, una máscara de porcelana cuyo significado no lograba descifrar. ¿Era el rostro del deber o el del miedo, el de la obediencia o el del sacrificio silencioso? Una semana después de la humillación en la biblioteca,
cuando la esperanza había comenzado a convertirse en una ceniza amarga en su boca. Un lacayo con la librea de la casa de Rivas apareció en su puerta. No traía una carta de ella, sino una nota formal, casi un comunicado oficial, escrita no por Leonor, sino por un secretario. El mensaje era breve y gélido. Se le solicitaba que entregara el autómata del ruiseñor en la residencia del marqués al día siguiente, a las 4 de la tarde, para su inspección final y el pago del saldo restante. La frialdad del tono, la naturaleza puramente transaccional de la misiva, fue un golpe más certero que el desdén del marqués, pues llevaba implícita la anulación de todo lo que había existido entre ellos. El carruaje que lo recogió al día siguiente no era el vehículo privado de la familia, sino un simple coche de alquiler, una distinción sutil pero brutalmente clara que establecía su estatus desde el primer momento, el de un proveedor, no un invitado. Sostuvo la caja que contenía el ruiseñor de plata sobre sus rodillas durante todo el trayecto. El peso del autómata, una carga física que se correspondía con la opresión en su pecho. Al llegar al palacete, no fue conducido a la biblioteca ni a ningún otro aposento familiar. Lo hicieron esperar en una pequeña antecámara cerca de la entrada de servicio. Una estancia fría y anónima, amueblada con sillas de respaldo recto, y un único grabado de una escena de caza en la pared. El aire olía a cera de abejas y a la humedad de la piedra, un aroma impersonal que contrastaba violentamente con el recuerdo del cuero y el papel viejo de la biblioteca. Esperó durante 20 minutos, un lapso de tiempo calculado para subrayar su insignificancia. El tic-tac de un reloj de pared, un sonido que normalmente le habría resultado reconfortante, era ahora una forma de tortura. Cada segundo un recordatorio de la jerarquía que lo estaba poniendo en su lugar. Finalmente, la puerta se abrió, pero no fue Leonor quien entró sola. La acompañaba una doncella de rostro severo, que se mantuvo a una distancia respetuosa pero vigilante. Su mera presencia un muro invisible entre ellos. Leonor vestía un traje de tarde de un color gris apagado, tan desprovisto de vida como su expresión. Su rostro era una máscara de perfecta cortesía. «Señor Ortega», dijo, y el uso del apellido fue como un portazo en su cara. «Mi padre le agradece su diligencia». No había rastro de la mujer que había debatido con él sobre la isocronía, ni de la que había llorado en silencio al escuchar una melodía compuesta solo para ella. Era una extraña, una dama de la alta sociedad cumpliendo con una obligación desagradable. Él desenvolvió el ruiseñor y lo colocó sobre una consola de mármol. Le dio cuerda y el pájaro cantó su canción secreta en el silencio gélido de la habitación. Manuel la observó desesperadamente, buscando una fisura en su compostura, una chispa de reconocimiento, un dolor compartido. Pero sus ojos permanecieron fijos en el autómata, su rostro impasible. Cuando la música terminó, ella simplemente asintió. «Es satisfactorio». La doncella se adelantó y le entregó un pequeño sobre con el pago final. El intercambio se completó en un silencio absoluto. Él no era más que un artesano que había cumplido su encargo. Ella, la hija del marqués que saldaba una cuenta. Mientras se retiraba, se atrevió a mirarla una última vez, y fue entonces cuando lo vio. El imperceptible temblor de sus manos enguantadas, apretando con fuerza un pequeño bolso hasta que los nudillos se marcaron a través de la fina piel de cabritilla. If you are finding value in this story of dignity and silence, please like this video. It helps us share these forgotten lives. Comenzó a verla como se ven los espectros, en los márgenes de su propia vida, en encuentros fortuitos que parecían orquestados por un destino cruel. Madrid, que antes había sido una ciudad de posibilidades, se convirtió en un escenario para su exclusión. Una tarde, mientras cruzaba el Parque del Retiro, la vio paseando con su padre y un grupo de jóvenes de aspecto arrogante. Ella iba vestida con una claridad deslumbrante, su sombrilla de encaje proyectando un patrón danzante sobre su rostro. Reía de algo que uno de los jóvenes acababa de decir, una risa contenida y educada que no tenía nada que ver con el sonido espontáneo y liberador que él había escuchado en su taller. Por un instante, sus miradas se cruzaron por encima de los macizos de flores. Él se detuvo instintivamente, el corazón dándole un vuelco. Ella lo vio, lo supo con una certeza absoluta, pero su expresión no cambió. Simplemente desvió la mirada con una lentitud deliberada, como si estuviera examinando un árbol distante, y continuó su conversación. No fue un corte directo, sino algo mucho más aniquilador. Fue un borrado. En ese momento, bajo el sol de la tarde madrileña, rodeado por el murmullo de la alta sociedad que tomaba el fresco, Manuel se sintió invisible. Se miró las manos,
las manos que habían resucitado su ruiseñor y diseñado un cronómetro revolucionario, y las vio por primera vez como las veía el mundo de ella. Las manos de un obrero, manchadas no solo por el trabajo, sino por la clase. Su traje, el mejor que poseía, le pareció de repente mal cortado y de un tejido vasto en comparación con la lana inglesa impecable de los hombres que la rodeaban. Cada detalle de su ser gritaba su pertenencia a otro universo, uno en el que la dignidad se ganaba con el sudor, no con la herencia. Se dio cuenta de que el marqués no había necesitado prohibirle el contacto. La propia estructura de su mundo lo hacía imposible. Él no era un enemigo al que combatir, era una incongruencia social, una nota discordante en una sinfonía perfectamente armonizada de apellidos y fortunas. Era, en el lenguaje silencioso y letal de la etiqueta, una imposibilidad. Se alejó de allí, caminando sin rumbo por las avenidas arboladas, y el sonido de las risas y las conversaciones elegantes a su espalda fue como tierra arrojada sobre la tumba de una esperanza que ni siquiera sabía que había albergado con tanta fuerza. La vigilancia se materializó en la figura de una tía soltera de Leonor, una mujer de una edad indeterminada con un rostro como un camafeo agrietado y unos ojos pequeños y oscuros que lo veían todo. Doña Elvira de Rivas se convirtió en la sombra permanente de su sobrina, una guardiana cuya función no era proteger su virtud, sino su valor de mercado en el competitivo mundo de los matrimonios concertados. Su presencia era una declaración de intenciones, una fortaleza móvil erigida para evitar cualquier posible contaminación social. Manuel se topaba con ellas en los lugares donde el Madrid de los artesanos y el de la aristocracia se rozaban inevitablemente. A la salida de la misa en la iglesia de las Calatravas, en el umbral de una selecta pastelería de la calle de Alcalá, o examinando partituras en una tienda de música cerca de la Puerta del Sol. En cada ocasión, el patrón era idéntico y humillante. Leonor caminaba con la mirada al frente, su rostro sereno y distante, mientras la tía actuaba como un escudo humano. Si Manuel se encontraba en su camino, doña Elvira lo miraba de arriba a abajo con una insolencia glacial, una evaluación que duraba apenas un segundo, pero que contenía un juicio de generaciones. Luego, colocaba una mano posesiva en el brazo de Leonor y la guiaba suavemente en otra dirección, alterando su rumbo con la naturalidad de quien esquiva un charco de agua sucia. Nunca se pronunciaba una palabra. No era necesario. El desdén de la tía era un lenguaje universalmente comprendido. Manuel aprendió a anticipar estos encuentros, a sentir la proximidad de ellas como un cambio en la presión atmosférica. Empezó a cambiar sus propias rutas, a evitar las calles y las horas en las que sabía que podía encontrarlas, no por miedo al desaire, sino porque cada uno de esos encuentros silenciosos era como raspar una herida que se negaba a cicatrizar. Comprendió que doña Elvira no era una villana en el sentido tradicional. Era una funcionaria del sistema, una ejecutora diligente de las leyes no escritas que mantenían el orden social. Su vigilancia era la manifestación física de las palabras del marqués, y en la fría eficacia de sus maniobras, Manuel no veía malicia personal, sino algo mucho más desolador. La lógica impersonal y aplastante de un mecanismo social diseñado para identificar, aislar y neutralizar cualquier elemento que no perteneciera a él. El ruiseñor de plata, ahora devuelto a su legítimo propietario, se convirtió en una presencia fantasmal en su mente. A menudo, en la quietud de la noche, mientras el único sonido en el taller era el latido solemne del reloj regulador, intentaba imaginar dónde estaría. ¿Reposaría en una vitrina en el gran salón, rodeado de otras curiosidades coleccionadas, su mecanismo silencioso y su canción secreta encerrada en su interior? ¿O lo sacarían a veces, para entretener a los invitados después de la cena, su melodía íntima y melancólica convertida en un mero divertimento para oídos que no podían comprender su verdadero significado? Esta última idea era la que más le dolía. La canción que había compuesto para ella, la traducción de sus conversaciones y de su entendimiento mutuo al lenguaje del metal y el aire, se había convertido en una propiedad más de la casa de Rivas. Era un secreto a voces, una confidencia gritada en una habitación vacía. La intimidad que habían creado se había cosificado, reducida a un objeto de lujo que podía ser admirado pero no comprendido. El taller, que había sido el escenario de su conexión, ahora solo contenía el eco de su ausencia. El taburete donde ella solía sentarse parecía acusador en su vaciedad. El libro de Becker, con sus anotaciones a lápiz, era un artefacto de un mundo perdido, una reliquia de una fe que él ya no profesaba. Una noche,
Incapaz de soportar la quietud de su apartamento, caminó sin rumbo hasta encontrarse, casi sin darse cuenta, en la calle de Serrano. Se detuvo en la acera de enfrente del palacete, una mole de piedra oscura contra el cielo nocturno. Las luces de gas brillaban en las ventanas del piso principal, proyectando siluetas fugaces sobre las cortinas de terciopelo. Pudo oír el sonido apagado de un piano, y por un instante se permitió la tortura de imaginarla allí dentro, en el centro de aquel mundo de opulencia y ritual, un mundo que funcionaba con la misma precisión que uno de sus relojes, y en cuyo mecanismo él no era más que un grano de polvo que ya había sido limpiado y desechado. Se preguntó si ella, al escuchar la música del piano, recordaría la otra música, la que él había creado solo para sus oídos. El encuentro final, cuando ocurrió, fue tan breve e inesperado como el destello de un relámpago en una noche clara, y dejó tras de sí una claridad igualmente cegadora. Sucedió en una librería de la Cuesta de Moyano, un lugar que Manuel frecuentaba en busca de viejos tratados de mecánica y astronomía. Estaba absorto en el examen de un volumen sobre la historia de la relojería francesa, cuando un perfume familiar, una mezcla sutil de violetas y polvo de arroz, le hizo levantar la vista. Leonor estaba a pocos pasos de él, sola por primera vez en semanas. No llevaba la máscara de indiferencia educada que había adoptado en público. Su rostro, a la luz polvorienta que se filtraba por los ventanales de la librería, estaba desnudo, vulnerable, y en sus ojos vio un torbellino de emociones que lo dejó sin aliento. El dolor, el arrepentimiento y una profunda y desesperada afecto. Por un instante, el mundo exterior, con sus jerarquías y sus guardianes, dejó de existir. Solo eran ellos dos, de pie entre pasillos de libros viejos que olían a tiempo y a historias olvidadas. El silencio entre ellos no era tenso ni incómodo, sino denso, cargado con todo lo que no se había dicho, con el peso de la humillación, la espera y los encuentros fallidos. Fue ella quien rompió el hechizo, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso. «Manuel», dijo, y el simple uso de su nombre de pila, sin el formal «señor Ortega», fue una confesión, un reconocimiento de todo lo que habían compartido y de todo lo que habían perdido. Él dio un paso instintivo hacia ella, su mano casi levantándose para tocar su brazo, para asegurarse de que era real. En ese momento, la campanilla de la puerta de la tienda tintineó, anunciando la llegada de otro cliente. Como un autómata cuyo resorte principal se rompe, la expresión de Leonor cambió instantáneamente. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por la familiar compostura serena. La máscara volvió a su sitio. Dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo social que los separaba de nuevo. «Disculpe, señor», dijo con una formalidad cortante, como si se hubiera topado con un extraño, antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia la salida. Manuel se quedó inmóvil, con la mano a medio levantar, y en esa fracción de segundo de verdad brutal lo comprendió todo. El afecto no solo existía, era real y profundo, pero era un prisionero, tan enjaulado como el ruiseñor de plata, capaz de cantar su canción solo en la más absoluta y fugaz de las soledades. De vuelta en el taller, la claridad que le había traído aquel encuentro era tan afilada y dolorosa como un trozo de cristal roto. Ya no había espacio para la duda, la esperanza o la ambigüedad. La verdad era simple y perfecta en su crueldad. Se amaban, y su amor era imposible. Cada intento de acercarse a ella solo serviría para ponerla en una posición más precaria, para forzarla a reforzar los muros de su jaula dorada, para causarle un dolor que se reflejaba en sus ojos. Permanecer en Madrid sería una forma de tortura para ambos, una muerte lenta por 1000 pequeños cortes, por 1000 miradas robadas y 1000 palabras no dichas. La humillación infligida por el marqués ya no era el motor principal de su decisión. Se había transformado en algo secundario, un simple catalizador de una verdad mucho más profunda. La verdadera razón para marcharse no era el orgullo herido ni la ambición de demostrar su valía. Era un acto de amor, el único que le estaba permitido. Era un sacrificio, una forma de liberarla de la carga de su presencia, de la tensión constante de tener que borrarlo de su mundo. Se sentó en su escritorio, apartó el libro de Becker y los planos del cronómetro, reliquias de un futuro que nunca existiría. Sacó la carta que había escrito semanas antes, la que declaraba su intención de forjar un nombre en Bilbao. La leyó una vez más. Las palabras, que antes le habían parecido una audaz declaración de intenciones, ahora sonaban huecas, ingenuas. Su plan de volver un día como un igual le pareció una fantasía infantil.
El mundo no funcionaba con la lógica de un mecanismo bien hecho. Sin embargo, la conclusión seguía siendo la misma. Debía irse. Pero ahora el propósito era diferente. No se iba para construir un futuro con ella, sino para permitirse a sí mismo tener un futuro sin ella. Rompió la primera carta, sus pedazos cayendo sobre la mesa como hojas muertas. Cogió una nueva hoja de papel. Esta vez, la carta fue más corta, más precisa, despojada de toda promesa romántica. Le informaba, con una cortesía tan formal como la que ella se veía obligada a usar, que se trasladaba a Bilbao para emprender un nuevo negocio. No había reproches ni declaraciones veladas. Era una despedida, un corte limpio. La selló con lacre, y el calor de la cera sobre el papel fue como cauterizar una herida. Aquel sello no cerraba una carta, cerraba una vida. El acto de romper la carta no fue un arrebato de furia, sino un gesto de una precisión casi quirúrgica. Sus dedos, acostumbrados a la manipulación de piezas infinitesimales, rasgaron el papel a lo largo de sus pliegues, una y otra vez, hasta que las palabras de ambición y desafío se convirtieron en una pila de fragmentos ininteligibles, confeti de un futuro cancelado. El sonido del papel rasgado fue el único ruido en el taller, un susurro seco y definitivo que pareció absorber todo el eco de las conversaciones pasadas, de la risa compartida, de la melodía secreta del ruiseñor. Se quedó mirando los pedazos de papel sobre la superficie de caoba de su escritorio, no como las ruinas de un sueño, sino como los componentes desmontados de un mecanismo defectuoso. Aquel plan, forjado en la humillación y el orgullo, estaba basado en una premisa errónea, la creencia de que podía construir una entrada a su mundo. Ahora, tras la verdad desnuda que había visto en los ojos de ella en la librería, comprendía su error con una claridad tan absoluta como dolorosa. No se trataba de construir un puente. Se trataba de reconocer que vivían en continentes distintos, separados por un océano de leyes no escritas que ninguna fortuna, por grande que fuera, podría desecar. Volver como un hombre rico no lo convertiría en uno de ellos. Lo convertiría en una curiosidad, en un advenedizo tolerado, y su amor por Leonor, en esa transacción, se vería reducido a una cláusula más en un contrato social. Ella no sería su esposa, sino su mayor adquisición, y él, a su vez, sería el salvador de la casa de Rivas, un papel que lo encadenaría a ellos para siempre, a través de una deuda de gratitud y desdén. La libertad que anhelaba no residía en la aceptación de ellos, sino en la renuncia a ella. Era una libertad más amarga, más solitaria, pero era la única real. Se levantó y caminó hacia la pared del fondo del taller, donde colgaba un retrato austero de su padre, un daguerrotipo desvaído que mostraba a un hombre de mirada seria y manos cruzadas sobre el regazo, como si contuvieran una verdad silenciosa. Detrás del retrato, oculto en un pequeño hueco en la pared que su padre le había mostrado años atrás, había un cofre de madera de cedro, cerrado no con una llave, sino con un ingenioso mecanismo de engranajes que solo él sabía abrir. Dentro no había herramientas ni joyas, sino el verdadero legado de su padre, el que no estaba hecho de acero ni de latón, sino de la previsión silenciosa de un hombre que había entendido las reglas del mundo mucho mejor que su hijo. Dentro del cofre de cedro, el aire olía a tiempo y a secreto. No contenía oro ni fajos de billetes, sino un único fajo de documentos, atados con una cinta de seda que en su día fue roja, y ahora tenía el color del óxido. Eran los títulos de propiedad de una pequeña participación en las minas de hierro de Vizcaya, adquiridos por su padre 2 décadas atrás, en los albores de la industrialización del norte. Su padre, un hombre que medía el mundo en ciclos y oscilaciones, había visto el futuro no en los péndulos de los relojes, sino en el rugido de los altos hornos. Había invertido casi todos sus ahorros, una suma modesta pero ganada con el sudor de toda una vida, en aquella empresa lejana y especulativa. «Esto no es para que vivas como un señorito», le había dicho en su lecho de muerte. Su voz un susurro ronco pero sus ojos tan claros y precisos como siempre. «Los señoritos no construyen nada. Esto es la llave de la celda. El mundo es una jaula, Manuel, para los que nacemos sin nombre. Te pondrán barrotes de cortesía, de costumbre, de desprecio silencioso. Te dirán lo que vales y te pagarán justo eso. Esta llave no abre su mundo, abre el tuyo». Manuel había guardado el secreto con la misma devoción con la que guardaba las herramientas de su padre. Los dividendos, escasos al principio pero crecientes cada año, con la voracidad de la nueva era industrial, no los había tocado. Los había reinvertido,
siguiendo las instrucciones que su padre le había dejado en una carta, con una disciplina casi monástica. No era una fortuna, no todavía, pero era una independencia. Era la razón por la que había podido mirar al marqués a los ojos sin inclinar la cabeza, la razón por la que el peso de aquellas pesetas en su bolsillo había sido una ofensa a su orgullo, no una amenaza a su supervivencia. Era el suelo firme bajo sus pies, que nadie podía ver, y ahora comprendía la profundidad de la sabiduría de su padre. Aquella llave no era un arma para asaltar la fortaleza de los Rivas, era un pasaporte para poder darle la espalda sin mirar atrás. Su valor no era financiero, era existencial. Le permitía tomar una decisión que no estuviera dictada por la necesidad, sino por la integridad. Era el poder de elegir el sacrificio. La decisión de no haber revelado jamás su modesta seguridad económica se le antojaba ahora no como un acto de estrategia, sino como un instinto de autopreservación moral. Si hubiera acudido a la biblioteca del marqués, no solo con sus planos, sino también con la prueba de sus inversiones, ¿qué habría ocurrido? En el mejor de los casos, habría sido recibido con una condescendencia divertida, la del aristócrata que observa a un artesano intentando torpemente imitar los gestos de los poderosos. Sus acciones en las minas de Bilbao, que para él representaban la libertad, para el marqués habrían sido una suma insignificante, apenas suficiente para cubrir una temporada de ópera o las deudas de juego de uno de sus sobrinos. Habría convertido su argumento, basado en el genio puro de la mecánica, en una vulgar negociación. Habría puesto un precio a su intelecto, y en ese mismo instante habría perdido la única batalla que importaba. Peor aún, habría insultado a Leonor. Habría insinuado que su afecto, la conexión intelectual que habían forjado en el santuario del taller, podía ser cortejado con un balance contable. Habría confirmado la visión cínica de su padre de que todo, incluso el amor, era una cuestión de dote y patrimonio. Y si, por un milagro improbable, el marqués, desesperado por su propia y secreta ruina financiera, hubiera visto en él una solución, una salida conveniente, ¿qué clase de victoria habría sido esa? Se habría convertido en el yerno tolerado, el hombre cuya fortuna útil compensaba su apellido anónimo. Leonor se habría casado con él no por un acto de elección libre, sino como parte de un rescate familiar. Vivirían en una jaula dorada donde cada gesto de afecto estaría manchado por la sospecha de la conveniencia, y cada acto de generosidad por su parte sería visto como el pago de una cuota para pertenecer a un club que nunca lo aceptaría del todo. Se habría convertido en un engranaje más en la maquinaria social que despreciaba, un engranaje útil, pero siempre reemplazable. Al mantener su secreto, había preservado la única cosa de valor que poseía íntegramente, su propio centro moral. Había elegido ser juzgado por lo que podía crear con sus manos y su mente, no por lo que poseía en un libro de contabilidad. Y al ser rechazado en esos términos, su derrota fue, en un extraño y doloroso sentido, una afirmación de su integridad. El proceso de desmantelar su vida en Madrid fue metódico, desprovisto de sentimentalismo. Actuaba con la misma precisión con la que desmontaba un reloj complejo, catalogando cada pieza, limpiándola y decidiendo su destino. El taller fue lo primero. Vendió el contrato de arrendamiento y la mayor parte del mobiliario a un joven relojero prometedor del barrio, un muchacho de ojos serios y manos hábiles, que lo miraba con una veneración que le resultaba incómoda. En el precio incluyó el reloj regulador, el corazón de aquel espacio, sintiendo que su solemne tic-tac pertenecía a esas paredes, no a la nueva vida que iba a comenzar. Conservó solo sus herramientas personales, las que habían pertenecido a su padre. Las limpió una por una con aceite de enebro, las envolvió en paños de gamuza y las colocó en una caja de madera de nogal que él mismo había construido. El contacto con el acero frío y la madera pulida de los mangos era un ancla, un recordatorio de quién era en su esencia más profunda. Eran los instrumentos de su identidad, más allá de cualquier título o posesión. Junto a esa caja, en su baúl de viaje, colocó el cofre de cedro con los documentos de las minas. Las dos cajas, una llena de las herramientas del pasado y la otra con la llave del futuro, representaban la totalidad de su herencia. No buscaba venganza contra el marqués. La venganza era una emoción inútil, un mecanismo que consumía energía sin producir ningún movimiento útil. Lo que buscaba era el control, no sobre los demás, sino sobre la trayectoria de su propia existencia. El marqués, en su arrogancia, le había mostrado los límites de su mundo. Sin saberlo, lo había empujado a trascenderlos.
No se trataba de derribar los muros de la celda de otro, sino de caminar libremente fuera de la suya. La verdadera victoria no consistía en hacer que el marqués lo aceptara, sino en alcanzar un punto en el que su aceptación o rechazo fuera completamente irrelevante. En el fondo del baúl, sus dedos rozaron la cubierta de cuero del libro de Becker. Lo sacó y lo sostuvo por un momento. El peso del volumen, extrañamente ligero, en comparación con el peso de los recuerdos que contenía. El libro era el último cabo suelto, el único componente de su pasado que no encajaba en la lógica de su nueva vida. No podía llevárselo. Sería como llevar consigo una brújula averiada, que siempre apuntaría hacia un norte que ya no existía. Cada vez que lo abriera, vería sus pequeños dibujos técnicos en los márgenes y escucharía el eco de sus conversaciones. Y la herida, que ahora intentaba cauterizar con la distancia y el propósito, volvería a abrirse. Tampoco podía destruirlo. Quemarlo o arrojarlo a la basura habría sido una profanación, un acto de violencia contra el único testimonio tangible de la belleza que habían compartido. Era demasiado sagrado para ser aniquilado y demasiado doloroso para ser conservado. Durante horas, el libro permaneció abierto sobre su escritorio, junto a la pila de fragmentos de su primera carta. Eran los dos artefactos de su amor, la promesa rota y el diálogo secreto. Finalmente, encontró una solución que satisfacía tanto a su sentido del orden como a su necesidad de preservar la memoria sin ser su prisionero. Vació uno de los cajones de su escritorio, uno que se atascaba ligeramente y que el nuevo inquilino probablemente tardaría en descubrir. Forró el fondo con un trozo de terciopelo sobrante y colocó el libro en el centro, como si lo depositara en un sarcófago. Lo cerró, y en la primera página, donde ella había escrito, para el único que escucha la música de las máquinas, él no añadió nada. Dejarlo allí, en el corazón del taller donde todo había comenzado y terminado, le pareció el único final justo. El libro ya no le pertenecía a él ni a ella, pertenecía a aquel espacio, a aquel tiempo suspendido. Luego, cerró el cajón. El sonido de la madera al encajar fue suave, casi inaudible, pero para él tuvo la finalidad de una lápida al sellar una tumba. Había encapsulado el pasado, dándole un lugar de honor pero separándolo del presente. Ahora estaba libre, no porque hubiera olvidado, sino porque había elegido cómo recordar. El resto de la noche lo pasó poniendo en orden sus asuntos finales, su mente clara y su corazón extrañamente en calma, como el volante de un cronómetro que ha encontrado su equilibrio perfecto tras una violenta sacudida. Su última noche en Madrid no la pasó en su apartamento vacío, sino caminando por las calles de su barrio. El aire de finales de verano era denso y olía a la vida de la ciudad, a melones maduros vendidos en los puestos callejeros, al polvo levantado por las últimas carretas y al humo de carbón de las cocinas que se preparaban para la cena. Recorrió la calle del Pez, pasando por delante de su taller, ahora oscuro y silencioso. No sintió una punzada de nostalgia, sino la extraña sensación de un viajero que contempla un paisaje que ya ha abandonado. Se detuvo en la plaza del 2 de Mayo, observando a los niños jugar bajo la luz anaranjada de las farolas de gas, escuchando el murmullo de las conversaciones que se escapaban de las tabernas. Este era su mundo, el mundo de la dignidad del trabajo, de la solidaridad silenciosa entre los que construían la ciudad con sus manos. Lo había amado, se dio cuenta, pero también lo había idealizado. Era un mundo con sus propias jerarquías y sus propias crueldades. Un mundo que, a su manera, también podía ser una jaula. Su camino lo llevó instintivamente hacia las fronteras, hacia las grandes avenidas que separaban su distrito del de Salamanca. Se detuvo en la distancia, contemplando las luces brillantes de los palacetes, imaginando a Leonor en uno de esos salones, cumpliendo con los rituales de su clase, su rostro una máscara de serena obediencia. No sintió amargura, sino una profunda y abrumadora compasión. Comprendió que ella estaba tan prisionera como él lo había estado, pero que sus barrotes eran de un material mucho más irrompible: el deber, el linaje, el amor a una familia que dependía de su sacrificio. Su partida era un regalo para ambos. Para él, la oportunidad de construir una vida en sus propios términos. Para ella, la eliminación de una complicación imposible, la paz de no tener que elegir entre su corazón y su honor. El tren a Bilbao partía con las primeras luces del alba, y mientras el cielo del este comenzaba a palidecer, Manuel se alejó de las luces del barrio de Salamanca. No miró atrás. Caminaba hacia el futuro, no como un hombre que huye de una derrota,
sino como uno que ha comprendido el verdadero coste de la victoria y ha elegido no pagarlo. La estación de Atocha, en la mañana brumosa, era una catedral de hierro y vapor, un monumento a la nueva era que Manuel estaba a punto de abrazar por completo. El olor a carbonilla y a metal caliente se mezclaba con el murmullo de 1000 despedidas y bienvenidas, un zumbido humano que contrastaba con el silencio que se había instalado en el centro de su ser. No la esperaba. Habérselo permitido habría sido una crueldad innecesaria, una última concesión a una esperanza que había demostrado ser tan frágil como el cristal de un reloj. Estaba allí, junto a la portezuela de su vagón, no como un hombre que huye, sino como un soberano que abdica de un reino imposible. Su baúl, con las herramientas de su padre y la llave de su futuro, ya estaba a bordo. No le quedaba nada en Madrid, salvo el fantasma de una melodía y el recuerdo de unos ojos que contenían una galaxia de palabras no dichas. Y entonces la vio. Avanzaba por el andén con una calma que desmentía la urgencia de la situación. Una figura solitaria en un vestido de viaje de un color gris perla, tan discreto y elegante como su dolor. No la acompañaba ninguna doncella, ninguna tía vigilante. En este acto final había venido sola, una transgresión de las normas tan grande que era, en sí misma, una declaración. Se detuvo a unos pasos de él, y el caos de la estación pareció retroceder, creando un círculo de quietud a su alrededor. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, fijos en los suyos, ardían con una claridad que lo atravesó. No hubo saludos, ni preámbulos. El tiempo para las cortesías había pasado. Lentamente, ella se quitó un guante, y de la palma de su mano le ofreció el pequeño engranaje de plata que él le había dado en el invernadero. Sus dedos no se tocaron cuando él lo tomó. El metal estaba frío, pero en su mente ardía con el calor de la verdad que habían compartido. No puedo, susurró ella, y la palabra no era una negativa, sino una sentencia. No así. Él no preguntó qué quería decir. Lo sabía. Aceptar su ayuda, permitir que él comprara la salvación de su familia, habría sido convertir su amor en una transacción, su sacrificio en una deuda. Habría sido destruir la única cosa pura que habían construido. Él asintió, una única y lenta inclinación de cabeza. El silbato del jefe de estación sonó, un grito agudo que rasgó el aire, la puntuación final de su historia. Leonor no se movió, pero su mirada lo decía todo. La gratitud, la pérdida, el respeto por el hombre que había elegido la integridad por encima de la posesión, y en esa elección le había devuelto a ella la suya. Ella dio un paso atrás, un movimiento casi imperceptible que restableció la distancia que el mundo exigía entre ellos. El gesto no fue un rechazo, sino una aceptación de la realidad, un acto de dolorosa disciplina. En sus ojos, Manuel ya no veía a la joven curiosa de su taller, ni a la figura paralizada de la biblioteca. Veía a una mujer que había sopesado el universo y había tomado su decisión, una decisión que la honraba tanto como la condenaba. Él metió el pequeño engranaje en el bolsillo de su chaleco, donde reposó contra su pecho, un corazón mecánico cuyo tic-tac solo él podría oír por el resto de sus días. No había nada más que decir. Cualquier palabra habría sido una profanación del entendimiento perfecto y terrible que flotaba entre ellos. Se miraron durante un largo instante, un instante que se estiró para contener toda una vida no vivida. Las tardes en el taller, las conversaciones sobre Becker y la mecánica, la risa robada, la melodía secreta. Era una despedida silenciosa, más elocuente que cualquier soneto, más definitiva que cualquier adiós. Con un último asentimiento, se dio la vuelta y subió al tren. No buscó un asiento junto a la ventanilla para prolongar la tortura de su partida. Se sentó en el pasillo, mirando al frente, hacia el futuro que había elegido. El tren se sacudió, luego comenzó a moverse con una lentitud exasperante. El chirrido de las ruedas de acero contra los raíles, el sonido de una puerta que se cerraba para siempre. No la vio desaparecer en el andén. Se negó a sí mismo esa última imagen, prefiriendo conservarla de su rostro lleno de una fuerza tranquila y una tristeza infinita. Mientras el tren ganaba velocidad y los suburbios de Madrid se convertían en una mancha borrosa a través del cristal, sintió el peso del engranaje contra su corazón. No era el peso de la pérdida, sino el de una verdad inmutable. Hay victorias que solo se pueden conseguir a través de la renuncia, y hay formas de amor que solo pueden expresarse plenamente en el acto de la separación. Los años en Bilbao fueron una sinfonía de acero y vapor, un himno al progreso que contrastaba brutalmente con el silencio señorial de Madrid. Manuel no construyó un apellido, construyó una reputación,
que era algo mucho más sólido y tangible. Su mente, entrenada en la precisión de los escapes y los volantes, encontró un nuevo lenguaje en la dinámica de la electricidad y la producción en masa. Su empresa de componentes eléctricos prosperó, no por audaces especulaciones, sino por la misma integridad que su padre le había inculcado. Cada pieza que salía de su fábrica era impecable, incluso las partes que nadie vería jamás. Se convirtió en un hombre rico, pero la riqueza nunca fue el objetivo, sino la consecuencia. Era un blindaje, una muralla que le garantizaba que nunca más tendría que someter su valía al juicio de otro hombre. Vivía con una sencillez que desconcertaba a sus socios, en un apartamento funcional con vistas a la ría, un paisaje de grúas y astilleros que encontraba extrañamente hermoso en su honestidad. A veces, por la noche, sacaba de un cajón cerrado con llave una pequeña caja de madera de nogal. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, reposaba un único engranaje de plata. No lo tocaba, simplemente lo miraba. No era un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que se había negado a comprar, a suplicar o a reclamar. Había aprendido la lección más profunda que el marqués, sin saberlo, le había enseñado, que el valor de un hombre se mide por el precio que le ponen los demás, pero su valía la define únicamente aquello a lo que no está dispuesto a renunciar. Su amor por Leonor no había sido una derrota. Había sido el crisol en el que se había forjado a sí mismo. Había sido un amor que no había conducido a la posesión, sino a la libertad. Una libertad cimentada en el sacrificio mutuo y en la dignidad silenciosa de una despedida en el andén de una estación. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.